Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día. En un diálogo directo y frontal. 6 de la mañana, 26 minutos. Pedido de reactivar las utilidades del sector petrolero y energético al 15%. Al momento reciben el 3% a esta hora. Nos acompañan en los estudios de FM Mundo Eduardo Peña, vocero oficial de la asociación Va por Ti Trabajador Petrolero. Señor Peña, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, Joana, buenos días, Ernesto, y a todos los señores radioescuchas. Muchas gracias por este espacio para nosotros poder dar a conocer la realidad de este proyecto de las utilidades de los trabajadores petroleros. Gracias por acompañarnos. Queremos contextualizar el tema para que nuestros oyentes conozcan un poco más a qué nos referimos al decir que ustedes piden reactivar las utilidades del sector petrolero y energético. ¿Qué pasó con esas utilidades? Bueno, en el año 2009 se hizo una reforma a la ley de hidrocarburos, ley de minería, donde el gobierno de ese entonces rebajó las utilidades del 15% en el sector petrolero al 3%, en el sector minero al 5%. En el caso de los petroleros, como ustedes muy bien saben, la ley dice 10% para el trabajador, 5% para las cargas familiares. En este caso ni siquiera se respetó lo de las cargas familiares. Esta ley decía en ese entonces el objetivo de hacer obras en los sitios donde se encuentran los campos petroleros, en las comunidades. Pero si nosotros vemos al día de hoy, esas comunidades siguen en el olvido, siguen en el atraso y no se ha hecho ninguna obra con estos dineros de los trabajadores. Esto ocurrió en el gobierno del expresidente Rafael Correa, para tenerlo también en contexto. ¿De cuánto dinero hablamos desde el 2009 hasta la actualidad? ¿Cuánto dinero representa o qué cantidad representa esas utilidades que ustedes les fueron retiradas? Bueno, haciendo un breve cálculo, esas utilidades en estos 10 años más o menos representan $200 millones que han sido perjudicados a los trabajadores. ¿De cuántos trabajadores y de cuántas empresas estamos hablando? Estamos hablando 8 empresas internacionales que operan en el oriente ecuatoriano y de acuerdo al último censo del Ministerio de Energía, aproximadamente 10.000 trabajadores. Son 5.000 trabajadores directos de las empresas, más 5.000 trabajadores del sector complementario, que es lo que tiene que ver con la limpieza, con la seguridad y con el asunto del catering y lo que es la alimentación. Señor Peña, ustedes están solicitando a partir de este año al gobierno que se restituya las utilidades del 15%. ¿No solicitan que se les cancele los valores de años anteriores? Bueno, sí, nosotros lo que deseamos es que se reintegre este derecho de los trabajadores. Este es un tema de justicia, sin embargo se lo ha vuelto político. Nosotros como trabajadores estamos conscientes que el país vive una crisis, que el país tiene problemas económicos y reclamar estos derechos que ya salieron de los trabajadores y están en el Estado no sería posible. ¿Pero por qué reclamamos que se reintegre el 12%? Porque son dineros que salen de las empresas para las que trabajamos de acuerdo a la productividad y a la intervención de los trabajadores. Estos dineros no salen del Estado, por lo tanto el Estado no se va a ver perjudicado al momento de reintegrarle estos dineros a los trabajadores. Y además que ese dinero usted nos mencionaba que iba a ser utilizado, según el expresidente Rafael Correa, para mejorar las condiciones de la comunidad. Es decir, no iba a ser un dinero que se iba a coger el Estado. ¿Qué pasó realmente? ¿Se apoyó? ¿Mejoró? ¿Hubo cambios? Bueno, como le decía, no ha habido ningún cambio en estos sectores. Si uno hace una visita a las comunidades de todo el sector del oriente ecuatoriano, usted va a ver que obras de este tipo para las que fue creada esta ley no existen. Siguen en el abandono, siguen en las mismas condiciones de hace 10 años. Nosotros tampoco podemos saber qué se hicieron con esos dineros porque esto iba a una cuenta de Ecuador Estratégico y ustedes saben cómo se manejaba esa institución y prácticamente no sabemos qué se hizo con esos $200 millones de los trabajadores. La asociación precisamente que usted representa, ¿a qué instituciones del Estado ha hecho su reclamo correspondiente? Bueno, nosotros este reclamo lo hemos llevado por 2 vías legales, ¿no? La una es la Corte Nacional, como es la Corte Constitucional, donde presentamos una demanda basados en que el año 2018, el 21 de marzo, justamente la Corte Constitucional
falló a favor de los trabajadores del sector privado, como son las telecomunicaciones, que eran los que encabezaban el colectivo Si Te Pasa a Ti. Ahí la Corte Constitucional dio un fallo que decía: todo trabajador privado en el Ecuador tiene derecho al 15% de las utilidades sin excepción. Entonces, por ese motivo, hemos acudido a la Corte Constitucional para que se ratifique esta demanda hacia el sector de los petroleros y mineros. Es decir, que ya hay un antecedente de otros sectores que al momento que fueron afectados por esta ley del 2009, pero que actualmente ya reciben sus utilidades completas del 15%. Así es, pero la ley para los trabajadores del sector de las telecomunicaciones era la ley del buen vivir. En el caso nuestro es la ley de hidrocarburos. Sin embargo, a los trabajadores de las telecomunicaciones se les reconoció ya ese derecho, pero los trabajadores petroleros y mineros todavía seguimos en esta lucha. Bueno, ¿y qué ha pasado con la demanda que pusieron en julio del 2018? Bueno, esa demanda no ha caminado. Está en la Corte Constitucional. Ha habido otros casos de interés nacional, decían ellos, que van a escoger 5 casos para darle preponderancia al trabajo de la Corte. Sin embargo, son 18 meses que nuestro trabajo, con nuestro proyecto sigue ahí. Pero como le comentaba, también íbamos por otra línea, que era la Asamblea Nacional. ¿Por qué acudimos a la Asamblea Nacional? Porque la Constitución dice que los legisladores, los asambleístas, son los únicos que pueden interpretar, pueden hacer, reformar o deshacer las leyes. Como esta ley fue una ley mal hecha, nosotros acudimos a la Asamblea Nacional, visitamos a todas las bancadas de los partidos que están representados en la Asamblea, y sin embargo fue la ex asambleísta Paola Ventimilla quien se apersonó de este caso y fue quien elaboró un proyecto de ley. Este proyecto de ley en la Asamblea caminó en el periodo anterior y es así que logramos que se apruebe el proyecto en primer debate. Pasó ya el primer debate. Luego de eso, en el mes de febrero, se hizo el informe para segundo debate. Sin embargo, este segundo debate hasta el momento no se ha hecho. Hemos tenido contactos con el presidente de la Asamblea, César Litardo. Sin embargo, nos ha ofrecido en varias ocasiones ponerlo al debate y no se ha concretado hasta ahora. Hemos hecho visitas también al Ministerio de Finanzas, hemos hecho visitas al Ministerio de Gobierno, antes Ministerio del Interior, y en ningún lado hemos tenido una respuesta positiva, a pesar de los ofrecimientos que se hacen, ¿no? Ahora, si la ley cambia, no tiene nada que ver todo el dinero que debieron haber recibido desde el 2009, sino que comenzarían a percibir sus utilidades a partir de este año, si en este año, insisto, cambia la ley. Cuando estuvo en el gobierno el expresidente Rafael Correa, él generó una idea de que los petroleros ganaban muchísimo dinero, miles de dólares en utilidades, y por ello en esto se enfocaba para retirarles ese 12% de utilidades. ¿Es cierto eso? ¿Cuánto ganan de utilidades los trabajadores del sector petrolero? Bueno, nosotros como trabajadores petroleros debemos diferenciar 2 etapas. Antes del año 2008 y después del año 2008. Antes del año 2008 las empresas petroleras tenían pocos trabajadores porque existía la tercerización y la intermediación. Es decir, que la mayoría de trabajadores estaban en estos 2 sectores y no tenían derecho a las utilidades de las empresas titulares. A partir del mandato 8 que generó el mismo presidente Correa, todos los trabajadores pasaron a ser directos de las empresas. En el caso nuestro, por ejemplo, nuestra empresa tenía apenas 70 trabajadores directos en esa época. Ahora en la actualidad somos 320 trabajadores. Es decir, que las utilidades de esa época no son las mismas ahora que se tiene este mandato 8. Además, hay otra cosa importante que es el cambio del tipo de contrato. Las empresas en esa época tenían un contrato de participación. Es decir, las empresas explotaban el petróleo, eran las dueñas del petróleo y una parte le daban como regalías al Estado. Mientras que hoy esos contratos no existen, son contratos de servicio. Cada barril de petróleo tiene una tarifa fija y se paga en efectivo. Además de eso, muchas de las veces el Estado no paga a tiempo la tarifa por la producción del crudo. ¿Cuál es el mínimo de utilidades y cuál es el máximo de utilidades que recibirían ustedes si estamos hablando del 15%? Bueno, en este caso,
en el año anterior, el máximo que se recibió en las utilidades de mejor rango, digamos, llegaba más o menos a los $3,000. Y hay utilidades desde $120, $140. Es decir, no es las cantidades que en esa época se quiso poner en la imaginación del pueblo ecuatoriano de que los petroleros son una clase privada. Además, hay que tomar en cuenta que el sector complementario son trabajadores que reciben muchas veces el sueldo básico. O sea, no estamos hablando de gente con ingresos altos como se piensa. El trabajador complementario es el guardia de seguridad, es el que le atiende en el catering, el cocinero, el pocillero, el camarero, son los conductores. Es decir, hay una gran cantidad de personas que están con unos sueldos que no llegan a ser exorbitantes como se quiere hacer pensar. Señor Peña, ¿es verdad que hoy realizarán ustedes un plantón exigiendo sus derechos? ¿En qué lugar y a qué hora? Bueno, el día de hoy nos hemos convocado para hacer un plantón en la Corte Constitucional porque pensamos que ha pasado suficiente tiempo y es hora de que se empiece a reconocer este derecho, ¿no es cierto? Nosotros lo que reclamamos es justicia. Como ciudadanos ecuatorianos cumplimos con todos los preceptos legales, pagamos puntualmente impuestos y todo lo que dice la norma legal ecuatoriana. De igual forma, pedimos que se reconozca este derecho, porque es un derecho de justicia. La Constitución, el Código del Trabajo dice claramente cuál es el porcentaje de utilidades para el trabajador privado. Sin embargo, en el caso nuestro se está dando dos clases de trabajadores, ¿no? Unos que reciben el 15% y otros que no tenemos derecho a ese 15%. ¿Por qué? Porque la ley y el proyecto del presidente Correa de esa época nos incautó nuestras utilidades. Bueno, y ahora, durante estos 2 años del presidente Moreno, ¿ha habido algún cambio, algún acercamiento? Ustedes han hecho algunas visitas a la Asamblea, autoridades, pero ¿han tenido alguna respuesta positiva ya en este gobierno? Bueno, este gobierno tampoco hemos tenido ninguna respuesta. Mire, cada semana hacíamos un plantón antes del paro nacional, ¿no? Cada semana hacíamos un plantón en la Plaza Grande frente al Palacio de Gobierno. Siempre sale gente del Ministerio del Interior, se presentan como representantes del Ministerio del Interior, nos piden los datos, pero no tenemos una respuesta cierta. Hemos presentado cartas al presidente, 2 cartas, la última con 250 firmas de respaldo, pidiéndole una audiencia de no más de 10 minutos, porque nosotros creemos que en 10 minutos que le planteemos al presidente nuestro problema, él va a entender. En este caso, como les decía, es una cuestión de justicia, no es político. Los trabajadores no estamos pidiendo dineros al Estado. Este dinero sale de las empresas para las que trabajamos. Es decir, los $200 millones que ya se quedaron con el Estado seguirán ahí. No pedimos ninguna devolución, ninguna restitución. Sabemos que las leyes no son retroactivas. Solamente queremos que se reconozca el derecho de aquí en adelante. ¿Por qué es nuestro apuro en estos días? Porque en este mes se aprueba la proforma presupuestaria. Y si estos dineros de los trabajadores nuevamente ingresan a esa proforma presupuestaria, veremos un año más perdido estos derechos de los trabajadores. Señor Peña, ¿qué supo manifestarles el presidente de la Asamblea, César Litardo, en la reunión que ustedes mantuvieron el 4 de septiembre pasado? Bueno, con el presidente César Litardo llegamos a un acuerdo de hacer unas mesas de trabajo para viabilizar el segundo debate. Nos hemos reunido 2 veces en estas mesas de trabajo con representantes del Ministerio de Finanzas, representantes del Ministerio de Gobierno y lo de la Asamblea Nacional y de los trabajadores. Sin embargo, de que estas mesas aparentemente dieron la viabilidad para este segundo debate, tampoco ha sido posible. No entendemos cuál es el problema, pero la respuesta que tenemos es el silencio absoluto. ¿Cuál es la comisión a cargo y quiénes son los asambleístas que integran esta comisión? Bueno, ya de la comisión de los trabajadores ya pasó y, como le digo, esto está ya calificado por el CAL para el segundo debate. Es decir, solamente depende del presidente de la Asamblea que se convoque al segundo debate, que se ponga el tema para segundo debate. Ya está calificado por el CAL, ha seguido todo el proceso legal en la Asamblea,
Simplemente es el retardo de parte de la presidencia de la Asamblea que no lo pone al segundo debate para que se restituya y se reconozca este derecho de los trabajadores. Señor Peña, debo preguntarle, ¿qué solicitó la Asociación Va por Ti Trabajador Petrolero a través de una carta este 1 de octubre a la Corte Constitucional? Bueno, nosotros solicitamos que se dé el trámite a la demanda que tenemos presentada ahí. Nosotros vemos que una vez que presentamos la demanda, se hizo la calificación, entró a la sala de sorteos, se designó al juez encargado de llevar este caso, que es el doctor Enrique Herrería, y hasta ahí es donde ha caminado el trámite. Entonces la carta que presentamos justamente es que se dé el trámite, que se viabilice esta situación de los trabajadores petroleros para no sentirnos perjudicados. Y además que, aunque esto fue en el 2009, este cambio a la ley que les retiraron ese 12% de sus utilidades, en este actual gobierno continúa. Y recordemos que no hace mucho también se estableció el retirarle un día de salario a los servidores públicos. Es decir, que el gobierno está utilizando, está queriendo tener ese dinero de los trabajadores para poder seguir operando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué cree usted que ocurre con el dinero que maneja el Estado? A lo mejor no alcanza y por eso necesita pedir recursos a los trabajadores. Bueno, mire, la Constitución es muy clara en lo que se refiere a cómo se debe financiar los gastos de los GATS, de los municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales. Ahí dice que los dineros de los trabajadores no deben financiar este tipo de obras. Es una cuestión de que de la venta del petróleo, de lo que le pertenece al Estado, ellos deben financiar todo esto. No dice en ninguna parte que los trabajadores debemos dar parte de nuestro salario, de nuestros ingresos para financiar estas obras. ¿Cuál será el problema de dineros que tenga el gobierno? No sabemos. Pero lo que sí entendemos es que en el año anterior nuestras utilidades aproximadamente significaron 30 millones de dólares, es decir, 10,000 trabajadores tenían derecho a 30 millones de dólares que no fueron entregados. Entonces, nosotros decimos, ¿qué se ha hecho con ese dinero? No sabemos. La pregunta de todo el pueblo ecuatoriano creo que es, ¿qué pasa con los dineros del Estado? No sabríamos nosotros dar una respuesta a eso, ¿no? Pero sin embargo seguimos pidiendo, presionando tanto a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, al Gobierno Nacional, que este caso de los trabajadores petroleros no se haga político, que sea un tema técnico, algo que es legal, que es de justicia y que se restituya este derecho a los trabajadores. Y hay que tomar en cuenta que no son 100 ni 200, tampoco 500, son 10,000. Somos 10,000 trabajadores que representan a 10,000 familias en el Ecuador. Nos vamos a quedar con esta inquietud, señor Peña. ¿Qué hace el Estado con el dinero que pertenece a los trabajadores del sector petrolero? Estamos hablando de 30 millones de dólares que les correspondería este año. Usted ha mencionado algo muy importante. No es dinero que el gobierno les entrega, es dinero que ustedes ganan trabajando con su esfuerzo en estas empresas. Es decir, es un dinero privado. ¿Qué pasa con ese valor que hace el gobierno? Ojalá alguna de las autoridades que siempre escuchan Notimundo al Día nos pueda responder, porque es necesario que el pueblo ecuatoriano sepa qué pasa con el dinero de los trabajadores. Agradecemos al señor Eduardo Peña, vocero oficial de la Asociación Va por Ti Trabajadores Petroleros, que nos acompañó esta mañana aquí en nuestro noticiero. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.